¿Qué pasa con los indultos? Son una novedad en España. Hoy vamos a hablar de lo ocurrido con los indultos del proceso y hacer un poco de memoria histórica, como hablar de las posibles estrategias detrás de todo el tema de conceder los indultos. Así que, bienvenidas una semana más a otro vídeo más. Primero, ¿qué es un indulto? Es, digámoslo así, una medida extraordinaria por parte del Ejecutivo, o sea, por parte del presidente y su gabinete. Requiere, eso sí, que haya una condena previa para que puedan concederlo. Lo pueden conceder el Ejecutivo, por medio de un Real Decreto, o el Rey. Lo puede solicitar el propio condenado o la condenada o el condenade, o cualquier persona o institución. Incluso el propio tribunal que condene a esa persona puede solicitar el indulto a posteriori. Segundo punto. ¿Lo que hizo Pedro Sánchez es algo totalmente extraordinario? Pues en absoluto. Cada año, y no solo en España, sino en el resto de gobiernos del mundo, se conceden muchos indultos. De hecho, es bastante sonado el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en su último día de mandato concedió nada más y nada menos que 70 indultos. Para que veáis la diferencia, se acaban de conceder ahora 9 indultos y en su momento Trump concedió en un solo día 70. Y los que había concedido antes durante toda su presidencia, vaya. Volviendo al pleno nacional, según muestra Cibio, perdón, es que soy de letras, sí, por si acaso lo dejo ahí, donde vais a poder encontrar un repaso de los diferentes indultos que hay en España, nos dice que desde el año 1996 se otorgaron más de 10.000 indultos. 227 de estos fueron por corrupción, de los cuales 150 los dio el PP y 62 los concedió el PSOE. Eso sí, a día de hoy estas cifras no son las mismas, ya que Rajoy también indultó durante su presidencia y ahora Sánchez lo ha vuelto a hacer. Con lo cual, como veis, es algo bastante normal. Los momentos donde más indultos hubo en España fueron en el año 1998 y en el año 2000, donde en ambos estaba gobernando el PP de José María Aznar. Los ministros encargados de conceder estos grandes indultos en estos 2 años fueron Cebes y de Gante. De hecho, lo más sonado en materia de indultos fue que hubo un día en concreto en el que se concedieron 1.328 indultos, es lo que se conoce como el indultazo. Si le preguntáis a Aznar, su respuesta fue algo así como que era año jubilar y el Papa lo había pedido, entonces había que... Como veis, por tanto, esto de indultar no es nada nuevo en absoluto. Y el caso del proceso no es más que uno de otros tantos indultos polémicos que ha habido en la historia de Españita. Voy a poneros algunos ejemplos para dar más background. Año 1988. Felipe González concede un indulto a Alfonso Armada, que había sido condenado por el 23F. Lo de él. ¡Que se sienten, coño! En el 1998, Aznar indulta a Rafael Vera y José Barrio Nuevo, que eran, digamos, pertenecientes al gobierno de Felipe González, del anterior gobierno, y fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey, al que habían confundido con un etarra, pero era un ciudadano francés de a pie, y en una de las acciones de los GAL secuestraron a esta persona y entonces Aznar los indultó. En el año 2012, el Partido Popular indulta a 4 Mossos de Escuadra por torturar a un hombre. Ese mismo año indultan al capitán médico y al comandante del Ya 42 en lo relativo al tema de su inhabilitación. Os voy a ir dejando los nombres por aquí abajo por si queréis buscar más información. Y por último, el último así polémico que os quiero dejar aquí es que en el año 2014 se indultó a un guardia civil que grabó una agresión sexual y casualmente era hijo de un tal José Manuel Arbés Santa María, que es un edil del PP asturiano. Vamos entonces ahora con el indulto más reciente. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. 9 indultos. ¿Qué pasa con ellos? Lo que va a pasar es que se les perdona la pena que les quedaba, aparte de la que ya habían cumplido. Ellos habían estado de media unos 1.300 días en prisión. Eso sí, no les perdona los delitos, sino la pena que les quedaba. Y esto es importante notarlo. Por tanto, un indulto parcial. Y tienen a mayores una cláusula de condicionalidad. En caso de que delincan en los próximos años, volverán a prisión. Volverán con la pena que les quedaba y con la pena nueva. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones de este indulto y por qué está siendo tan polémico o qué es, digamos, las dudas o las reflexiones que pueden surgir a raíz de ello? Por un lado, ¿por qué ahora? No es un tiro en el pie de Pedro Sánchez, porque ahora, si esto ya lleva un montón de tiempo, llevamos así desde el 2018, ¿por qué ahora? Cuando empieza la legislatura, tened en cuenta que Pedro Sánchez tiene muy poco tiempo para realmente hacer algo de política, ya que viene la pandemia y los esfuerzos se tienen que concentrar en el tema de la pandemia. Por mucho que antes tuviese pensado hacerlo, no pudo hacerlo. Además, él hizo declaraciones en el pasado diciendo que los presos del proceso debían cumplir su pena. Hoy en día, ¿quién no cambia de opinión? La política es cuestión de adaptarse y esto puede salirle bien o puede salirle mal. Los tiempos son la clave. Como decía el otro día en un artículo Pablo Simón, quien está en el Ejecutivo, quien está en la Moncloa, controla los tiempos, que al final es algo fundamental en política. Ahora es
un momento muy bueno para tomar esta decisión. Las elecciones generales quedan muy lejos, 2023, 2024. Además, se acaba de declarar que la mascarilla ya no es obligatoria cuando tienes 1,5 metros a tu alrededor para respirar y estar tranquilita. Y además se ha bajado el IVA de la luz. Por tanto, estamos en una coyuntura que, a pesar de que es una medida que en términos generales, ya veremos ahora, no está muy aceptada, sí que es cierto que es un buen momento para realizarla. Cuanto más lejos de las elecciones sea, mejor. Y eso es porque la ciudadanía solemos tener bastante mala memoria. Además, es una estrategia de concordia que, como ya dije por historias, tiene sentido que un partido que se declara socialdemócrata y que respeta las diferentes identidades en el territorio español abogue por el diálogo y no por la condena o la política polarizada. No estarías comprando la agenda tanto de independentistas como de aquellos ultranacionalistas o aquellos nacionalistas que estén en contra del independentismo. Si dejamos que otras personas hagan nuestra agenda política, los perjudicados vamos a ser nosotros y nosotras. Sin diálogo, pues la situación podría haber ido peor y Pedro Sánchez sabe que en este sentido su gobierno tiene manga ancha para poder poner esa estrategia de conciliador. ¿Por qué no? ¿Y qué pasa con la ciudadanía? Bueno, aquí la cosa difiere. Si miramos el total de España y si miramos simplemente a Cataluña, como cabría esperar, obviamente. En general, el 58% en el total de España están en contra de los indultos. Pero si vamos a Cataluña, tenemos que hay un 65% de personas a favor de los mismos. Con lo cual, aquí tenemos una ciudadanía dividida. Y dependerá si crees que es la totalidad de España la que debe tomar la decisión o Cataluña de manera independiente. Para concluir y sin entrar en valoraciones personales, la política de bloques rara vez nos va a llevar a ningún tipo de solución. De hecho, esa es precisamente esa política de consensos una de las cosas que fundamentan las democracias liberales del siglo XXI. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el diálogo no deja de ser algo totalmente imprescindible si queremos construir unas democracias parlamentarias liberales como las que tenemos a día de hoy. Déjame en comentarios qué te parece, si estás de acuerdo con los indultos, si crees que es una mala solución, qué opinas del independentismo en Cataluña. Es una cuestión abiertamente política que requiere de muchas variables a analizar para poder hallar una solución medianamente coherente. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política con Ciencia.